Tranqui, Ya un poco está. más tranqui, por De favor. acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, pasó de todo en las últimas horas a partir del cierre de la presentación de listas el sábado a la noche. Bueno, cuando charlamos la última vez, viernes a la mañana acá, parecía que la fórmula iba a ser Guado de Pedro con Mansur. Había cosas que no cerraban, sobre todo la falta de entusiasmo de los gobernadores frente a esta fórmula, la falta de conocimiento de Guado de Pedro y finalmente era una señal también, me parece, de cambio de época y seguramente de fin por lo menos de un ciclo largo del kirchnerismo de 20 años, de gran predominio de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en las decisiones sobre el peronismo. Cristina Fernández de Kirchner finalmente tuvo que dar el brazo a torcer y en un gesto muy pragmático de parte de ella, bajar a la candidatura de Guado de Pedro, a la que ella no había adherido, pero obviamente el ministro de Interior había lanzado la candidatura porque se lo pide Cristina Kirchner en un contexto en que la negociación estaba muy trabada, hasta que finalmente Massa había dicho, yo voy, pero si no hay interna. ¿Qué significaba eso? Que había que bajar a Daniel Scioli. Cuando Cristina Fernández de Kirchner se da cuenta de la debilidad de la fórmula de Guado con Mansur, bueno, empieza la negociación con Alberto Fernández a través de intermediarios. O sea, esa relación está tan rota, pero tan absolutamente rota, que ni siquiera se hablaron en los momentos más dramáticos que precedieron al cierre de listas. O el gran intermediario de todo esto fue Juan Manuel Olmos, que es vicejefe de gabinete, una figura del PJ porteño de perfil bajo hacia los medios, pero que fue el intermediario en esta discusión. Cristina Fernández de Kirchner había dicho, bueno, yo bajo a Guado, va Sergio Massa. Alberto Fernández dijo, yo quiero poner al vicepresidente. Cristina Kirchner le dijo, bueno, pero tráeme algo razonable. Inicialmente Alberto Fernández propone a Victoria Tolosa Paz, que era de su entorno más cercano, Victoria Tolosa Paz, que encabezó la lista de candidatos a diputados. Y Cristina Kirchner se le devolvieron los intermediarios incluso esta oferta a Alberto Fernández diciéndole eso no es razonable. Entonces, finalmente Alberto Fernández lo llama a Agustín Rossi, el jefe de gabinete, que fue muy kirchnerista durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue una figura muy importante en el Congreso como jefe del bloque kirchnerista, un hombre de la provincia de Santa Fe, y le dice, mirá, tengo la posibilidad de proponer el vice, irías. Y como Rossi tiene un pasado kirchnerista, sí se volvió algo razonable, pero eso estuvo muy cerca de no ocurrir. Frente a esas circunstancias, Scioli queda, porque además Tolosa Paz, que dada su relación es la pareja de Enrique Albistur, que es un publicista muy importante dentro del peronismo, como no tiene nada territorial armado Scioli nunca en su carrera, no le quedaba mucho más que Victoria Tolosa Paz, pero una vez que Alberto Fernández acuerda con Cristina Kirchner, Scioli no le queda otra que bajarse. No ha dicho una palabra, es el gran perjudicado de todo este acuerdo. Su hija sí sacó a través de Instagram una foto que dice traidor, con como si fuese la película de inicio con la palabra traidor, pero bueno, no dijo una palabra. Scioli sigue siendo embajador en Brasil, de hecho hoy además lo va a recibir Alberto Fernández, que viaja a encontrarse con Lula, con un Sergio Massa que hoy estrena su doble condición de precandidato a presidente y ministro de Economía. Había dicho hace algún tiempo, justo hace un ratito escuchábamos el audio de un reportaje que le hicimos con Ernesto Tenenbaum para CNN, donde él decía es totalmente incompatible ser ministro de Economía y candidato al mismo tiempo. No sabemos si sigue pensando lo mismo y si va a seguir al frente del Ministerio de Economía, hasta cuándo. Todavía quedan cuestiones. La verdad es que es muy arriesgado ir con más del 100% de inflación, con el ministro de Economía en esta situación, con una escasez muy grande de dólares en el Banco Central, con una negociación todavía abierta con el Fondo Monetario, ir con el ministro de Economía como candidato. Esto también es un poco señal de que Cristina Kirchner, insisto, desde una enorme debilidad que yo creo que marca un fin de ciclo del predominio del kirchnerismo dentro del peronismo, porque son finalmente los gobernadores los que fuerzan este cambio,
marca una decisión muy osada y muy pragmática. Si uno tiene que pensar ideológicamente a Massa, digamos, es alguien con muchísimos vínculos con los Estados Unidos, con sus ideas económicas, no tiene la idea de la Cámpora ni de Kicillof respecto de la economía ni los acuerdos con el Fondo Monetario. Al contrario, es alguien que se jacta de esa relación muy estrecha con el gobierno de los Estados Unidos. La cuestión ahora es cuánto apoyo le va a dar la Cámpora a Massa. Y yo creo que ahí hay una lección que se aprendió o que aprendieron después de lo que fue esa relación tan ambivalente que tuvieron con la candidatura de Daniel Scioli. Porque ahí sí estaba Zanini, o sea que Cristina Kirchner tenía un pie ahí, pero así todo le retasearon mucho el apoyo. De hecho, Scioli siempre pensó que le faltó eso para poder ganar la presidencia en esa elección tan estrecha con Macri. Pero bueno, la cuestión es que ahora Guado de Pedro salió a apoyar, pero sobre todo van todos en una misma boleta en Provincia de Buenos Aires. Esto le despejó el camino a Kicillof, que respiró aliviado, que va a ir por la reelección en Provincia de Buenos Aires, y lo que hizo a cambio Cristina Kirchner fue pisar muy fuerte la boleta de la Provincia de Buenos Aires. Va a encabezar Máximo Kirchner, candidato a diputados, se tuvo que tragar el sapo de compartir boleta con Tolosa Paz y con Santiago Cafiero, no quería saber nada, y Guado de Pedro, candidato a senador. Entonces vas a tener Kicillof, Guado y Máximo y Massa todos juntos en una misma boleta en la Provincia de Buenos Aires. Pasó de todo el fin de semana, con lo cual es difícil, pero bueno, analizarlo todo hoy mismo, pero creo que hay un giro muy pragmático, un fin de época de una decisión de ir por lo que ellos creen que es una figura más competitiva. Si logra retener al kirchnerismo puro, que es la base electoral más importante que le queda hoy al peronismo, es una figura más competitiva para una segunda vuelta electoral de lo que sería un kirchnerista puro. Y ahí el que queda más incómodo es Larreta, hay que ver cómo le va, es la interna más interesante de todas, la que se va a dar entre Patricia Bullrich y Larreta el 13 de agosto. Y él es una figura que 20 años de amistad con Massa, son generacionalmente de una misma generación, tienen ideas que no son tan distintas, y entonces salió rápidamente en realidad Larreta a desmarcarse y a decir es más de lo mismo, es kirchnerismo, es lo que fracasó, pero Larreta queda más incómodo en esta situación. Larreta que termina eligiendo a Morales de candidato a vices, ocurrió el viernes también, un Gerardo Morales que venía de, bueno, una situación todavía muy conflictiva y muy delicada en la provincia de Jujuy, cortes de ruta, sigue el planteo de los docentes, después la represión policial, con lo cual Larreta termina en un armado a priori medio incómodo en esta situación, buscando también mostrarse como duro y como mucho más a la derecha, sobre todo con la elección que hizo candidatos en Provincia de Buenos Aires. Él va con Santilli, candidato a gobernador, Espert de candidato a senador y de primer candidato a diputado Miguel Ángel Pichetto. De alguna manera él se corre para tratar de competir con lo que siente que es el electorado más de Patricia Bullrich. Yo creo que Milei, que tuvo un cierre muy difícil, tuvo mucha complicación en Provincia de Buenos Aires, tiene mucho problema en el armado, se ha pinchado un poco en las encuestas. Si efectivamente esto queda más o menos así, hay que ver, igual es una elección de tercios todavía qué pasa quienes entran a la segunda vuelta electoral. Tuvo un éxito Milei y Macri, que es que, digamos, todo el espectro se corrió hacia la derecha. El kirchnerismo queda sin una opción propia, lo que queda más a la izquierda propiamente dicha, pero digamos, todo se corre mucho más hacia la derecha a partir de lo que significó la irrupción de Milei, el propio Larreta y el kirchnerismo, que en una muestra de enorme pragmatismo, Cristina Fernández de Kirchner termina optando por llevar a Sergio Massa de candidato.